Hace décadas, el aire acondicionado era sinónimo de progreso, el frescor de una máquina que prometía un oasis de silencio en medio del bullicio urbano, y que, con su zumbido profundo, parecía susurrar que la humanidad había alcanzado un nuevo nivel de civilización. Imagínate una sala de los 80, con ese gran aparato de metal brillante, su ventilador girando como un corazón mecánico, y el aroma a grasa de los componentes recién ensamblados que flotaba en el aire. Esa era la promesa, un refugio frío, duradero, construido con una meticulosidad que hoy parece un mito. Ahora, corta bruscamente a la realidad de hoy, un modelo moderno, barato, adornado con luces LED que parpadean como una señal de advertencia. El sonido que emite es un chirrido agudo, casi una queja, y la sensación es la de estar atrapado en una caja de plástico que se derrite bajo la presión del calor. ¿Quiénes son los culpables de esta decadencia? ¿Qué ha ocurrido entre el esplendor de aquel primer compresor y la frágil carcasa del presente? Esa es la pregunta que nos llevará a desentrañar el secreto que las fábricas ocultan tras sus muros. Soy un analista melancólico de la tecnología, con 20 años de experiencia rastreando los rastros de la industria BAC, y hoy te invito a un viaje que no solo revelará los 3 pilares de la decadencia, sino que también pondrá al descubierto la lógica corporativa que transforma la innovación en una farsa. Si alguna vez te has preguntado por qué tu nuevo aire acondicionado falla en tiempo récord, si la promesa de frescor se desvanece antes de lo esperado, permanece aquí. La respuesta no está en los manuales de usuario, sino en los corredores sombríos de la producción masiva. Primero, retrocedamos a la era dorada, a los primeros compresores de pistón, a los días en que el refrigerante R12 reinaba como el alma del aparato. Aquellos ingenieros, verdaderos artesanos, diseñaban cada pieza con una dedicación que rozaba la obsesión, la fuerza motriz de cada motor, el equilibrio perfecto entre metal y caucho, la precisión de una válvula que regulaba el flujo como un director de orquesta. Las revistas de la época describían estos equipos como maravillas de la ingeniería, y el sonido profundo del compresor era, para muchos, la banda sonora de la modernidad. Sin embargo, la crisis del ozono obligó a un cambio forzado. El paso de R12 a los refrigerantes más benignos supuso una ruptura, pero no sin coste. Las empresas, enfrentadas a regulaciones cada vez más estrictas, vieron una oportunidad para reducir gastos bajo la excusa de la sostenibilidad. Fue entonces cuando comenzó la primera grieta. La sustitución del refrigerante se realizó sin considerar la arquitectura interna del aparato, y la alma que antes latía en cada unidad empezó a desvanecerse. ¿Qué recuerdas del sonido profundo de esos viejos compresores? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer aire acondicionado. Esa nostalgia colectiva nos ayudará a comprender cuánto hemos perdido. Mientras tanto, la industria, guiada por la lógica del margen, empezó a simplificar la cadena de suministro. De una compleja composición de 12 piezas, pasó a una escasa cantidad de componentes, sustituyendo el aluminio por plásticos baratos, el cobre por aleaciones de bajo costo, y los motores robustos por versiones compactas que apenas cumplen la función esencial. Este fenómeno, que podríamos llamar diseño perezoso, no solo reduce la vida útil, sino que elimina cualquier vestigio de resistencia mecánica. Los compresores, antes construidos con acero fundido y lubricados con aceites de alta pureza, ahora se fabrican con materiales sintéticos que apenas toleran el calor prolongado. Los ventiladores, antes de acero galvanizado, ahora son simples hélices de polímero que se deforman con la vibración. Cada recorte de coste se traduce en una pérdida de robustez, y la consecuencia es una serie de fallos prematuros que la industria trata de disimular bajo la capa de una garantía de 2 años que, en la práctica, no cubre los daños estructurales. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. La verdad que vamos a revelar no es para los que se conforman con la ilusión de un producto barato. Además, cada like que recibas será un pequeño gesto que confirma que no estamos solos en este lamento contra la mediocridad industrial. Pasemos ahora al segundo pilar, la manipulación de los estándares de eficiencia energética. Cuando el gobierno introdujo normativas de consumo,
la industria respondió no con verdaderas mejoras, sino con trucos que inflaban los índices de eficiencia sin aportar un enfriamiento real. Los sensores de temperatura, antes calibrados con precisión, ahora son simples termistores que reportan valores optimistas para cumplir con la etiqueta verde. De esa manera, un aparato que parece A+ en el empaque, en la práctica, apenas logra bajar la temperatura unos pocos grados antes de sobrecalentarse y apagarse. Este artificio, llamado eficiencia de fachada, es una estrategia corporativa para vender la ilusión de sostenibilidad mientras se sacrifica la funcionalidad. El consumidor, engañado por el número brillante en la etiqueta, compra con la seguridad de que está contribuyendo al medio ambiente, sin percatarse de que el aparato está destinado a fallar en menos de un año. Es el reflejo de un corporativismo que prioriza los márgenes sobre la integridad del producto. ¿En qué momento dejamos de importarles la verdadera calidad? Esa pregunta retórica nos lleva a la última pieza del rompecabezas, la presión de los grandes distribuidores. Las cadenas de venta masiva exigen volúmenes inmensos, y las fábricas, hambrientas de cumplir con los pedidos, reducen los controles de calidad a meros chequeos visuales. Un lote de unidades puede pasar sin que se detecten microfracturas en los tubos, sin que se prueben las soldaduras bajo carga real. El resultado es una ola de reclamaciones que se disuelve en la burocracia de los centros de servicio, mientras la verdadera causa se oculta tras la política de retención de la empresa. En este punto, la narrativa se vuelve inevitablemente sombría. La promesa original de confort ha sido transformada en una cadena de compromisos rotos, una sucesión de decisiones que priorizan la reducción del coste por encima de la durabilidad. Cada uno de estos pasos, al ser analizado, revela una lógica perversa que convierte la innovación en una fachada y la fábrica en un taller de ilusiones. ¿Te sientes identificado con esta desilusión? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero conocer tu experiencia con estos aparatos que, en teoría, deberían ser la solución definitiva al calor. Mientras tanto, la historia continúa, y en la siguiente parte desglosaremos con detalle cómo la falta de inversión en I+D ha sellado el destino de la mayoría de los aires nuevos, y revelaremos el último secreto que las fábricas guardan celosamente bajo llave. Este desequilibrio se hace evidente al observar la evolución de los componentes internos. En los modelos de la década de los 60 y 70, los condensadores eran de cobre macizo, los ventiladores utilizaban motores de inducción de alta calidad, y los intercambiadores de calor estaban diseñados para operar durante décadas sin perder eficiencia. Hoy, la mayoría de los aparatos nuevos optan por aleaciones de aluminio fundido, por motores de corriente continua de bajo coste y por placas de circuito impreso de capas mínimas, todo ello con el objetivo de reducir el peso y el precio de fabricación. La consecuencia directa es una mayor susceptibilidad al desgaste, a la corrosión y a la pérdida de rendimiento térmico con el paso de los meses. Pero el verdadero arma secreta de la que pocos hablan es el firmware oculto que regula la vida útil del compresor. Dentro del microcontrolador que gestiona la velocidad del ventilador, la presión del refrigerante y la temperatura de salida, se esconde un algoritmo de degradación programada. Este algoritmo, pensado por los ingenieros de software que fueron contratados para cumplir con los plazos de entrega, reduce progresivamente la capacidad de refrigeración después de ciertos ciclos de encendido. En la práctica, un equipo que al principio ofrece una potencia de refrigeración de 25.000 vatios, después de 1.800 ciclos de arranque y parada, verá su rendimiento caer a la mitad, mientras el consumo eléctrico se mantiene casi inalterado. El resultado es una factura de electricidad que se dispara y un aparato que parece averiado sin que realmente haya una pieza física defectuosa. Este tipo de programación no es una coincidencia. Es la respuesta directa a la presión de los distribuidores mayoristas que exigen que cada lote tenga una vida útil mínima garantizada para evitar reclamaciones masivas. En lugar de invertir en materiales más resistentes o en pruebas de ciclo de vida extensas, las fábricas prefieren programar la expiración del producto mediante software. De esta forma, el costo de la garantía se traslada al cliente, que paga por reparaciones, por repuestos o, en última instancia, por la compra de un nuevo equipo.
El ciclo se completa y la cadena de suministro vuelve a alimentarse de la misma manera que antes. A este proceso se suma la estrategia de etiquetado verde que ha proliferado en los últimos años. Los consumidores, cada vez más concienciados con la sostenibilidad, buscan aparatos que ostenten certificaciones de eficiencia energética. Las marcas, conscientes de esta tendencia, optimizan sus diseños para cumplir con los requisitos mínimos de los estándares y, a cambio, colocan en la fachada del producto números brillantes que prometen bajas emisiones de carbono y consumo reducido. Sin embargo, esos números se calculan en condiciones de laboratorio controlado, donde el aparato se somete a un ciclo de prueba corto y se mide en un entorno sin polvo, sin vibraciones y sin variaciones de carga. En el mundo real, donde el filtro se obstruye, donde la temperatura ambiente supera los 30 grados y donde el usuario abre y cierra la puerta del refrigerador con frecuencia, la eficiencia real se desvanece rápidamente. El etiquetado verde se convierte entonces en una ilusión que disfraza la falta de robustez del diseño interno. La presión de los grandes distribuidores también se manifiesta en la política de retención de datos. Cuando un cliente lleva su unidad a un centro de servicio, el técnico, siguiendo un guión preestablecido, registra el número de serie y la fecha de compra, pero rara vez se realizan diagnósticos profundos que permitan identificar fallos internos. En muchos casos, el reporte final indica simplemente fallo de sensor o necesidad de recarga de refrigerante, aunque la verdadera causa sea una microfalla en la soldadura del tubo de cobre que, con el tiempo, ha desarrollado una fuga mínima. Esta práctica, más allá de ocultar la responsabilidad del fabricante, alimenta una cultura de solución temporal que mantiene el aparato en funcionamiento durante unos meses más, para luego obligar al cliente a una nueva compra. Todo este entramado de decisiones corporativas, de compromisos tecnológicos y de manipulaciones de datos converge en un punto crítico, la pérdida de confianza del consumidor. Cuando el usuario experimenta que su aparato, recién salido de la caja, comienza a emitir ruidos extraños, que la temperatura no baja como debería o que el consumo de energía se dispara sin razón aparente, se desencadena una frustración que trasciende la simple molestia. Esa frustración se traduce en reseñas negativas, en quejas en foros especializados y, en última instancia, en la erosión de la reputación de la marca. Sin embargo, la industria parece haber aceptado este desgaste como parte del juego, pues el modelo de negocio está diseñado para que la renovación de equipos sea constante, alimentando la cadena de producción y la presión de los accionistas. Ahora bien, ¿existe alguna salida a este círculo vicioso? La respuesta no es sencilla, pero sí hay indicadores que pueden ayudar al consumidor a identificar los productos que realmente respetan la calidad. En primer lugar, es fundamental observar la procedencia de los componentes críticos. Un compresor que lleva la marca de un fabricante reconocido por su durabilidad y que muestra una certificación de pruebas bajo carga real es una señal clara de que se ha invertido en resistencia. En segundo lugar, la disponibilidad de repuestos originales durante al menos 10 años es un criterio que muchas organizaciones de defensa del consumidor recomiendan como garantía de longevidad. Finalmente, la transparencia en el firmware es esencial. Cuando el fabricante publica el código fuente o, al menos, permite auditorías independientes, se elimina la sospecha de algoritmos de degradación programada. En el caso de los modelos que han sobrevivido a la prueba del tiempo, encontramos una tendencia, la ausencia de inteligencia artificial ostentosa. Los aparatos que prometen conectividad total mediante aplicaciones móviles, control por voz o integración con hogares inteligentes, a menudo sacrifican la robustez mecánica en favor de la electrónica de bajo coste. En contraste, los equipos que se centran en la eficiencia mecánica, que utilizan compresores de velocidad variable de alta calidad y que ofrecen un control manual básico, tienden a durar más tiempo y a mantener su rendimiento. La lección que se desprende es que la verdadera innovación no radica en agregar más botones y luces LED, sino en perfeccionar los fundamentos de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Un aspecto que rara vez se menciona en los catálogos de venta es la política de actualizaciones de firmware. Algunas marcas, bajo la excusa de mejorar la eficiencia energética,
lanzan actualizaciones que, en realidad, reducen la potencia de refrigeración para cumplir con normativas más estrictas de consumo. Estas actualizaciones se descargan automáticamente, sin que el usuario tenga la opción de rechazarlas, y a menudo se acompañan de mensajes que resaltan la optimización del rendimiento. La realidad es que, al restringir la capacidad del compresor, la empresa prolonga la vida útil de la unidad en términos de consumo eléctrico, pero a costa del confort del usuario. Este tipo de prácticas revelan una vez más la prioridad de la rentabilidad sobre la satisfacción del cliente. En la penúltima fase de nuestro análisis, abordaremos el papel de los gobiernos y de las agencias reguladoras. En muchos países, la normativa sobre eficiencia energética se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, obliga a los fabricantes a reducir el consumo de energía, lo cual es positivo para el medio ambiente. Por otro, la interpretación literal de los requisitos permite a las empresas jugar con los parámetros de prueba, diseñando equipos que cumplen con los números en el laboratorio, pero que fallan en condiciones reales. La falta de auditorías independientes y de pruebas de campo prolongadas deja un vacío que las compañías pueden explotar sin temor a sanciones. Por tanto, la solución pasa también por exigir a los reguladores que implementen pruebas de resistencia y de durabilidad que simulen el uso doméstico durante varios años. Finalmente, llegamos al último secreto que las fábricas guardan bajo llave, la existencia de un plan de obsolescencia programada física. Más allá del firmware, algunos diseños incorporan piezas que, por su propia naturaleza, están destinadas a deteriorarse rápidamente. Un ejemplo típico es el uso de sellos de goma de baja calidad en las válvulas de expansión, que con el tiempo se endurecen y pierden su capacidad de sellado, provocando fugas de refrigerante. Otro caso es la elección de filtros de polvo con una vida útil limitada a pocos cientos de ciclos de limpieza, lo que obliga al propietario a reemplazarlos con frecuencia. Estos componentes, aunque económicos, están diseñados para generar un coste recurrente de mantenimiento, manteniendo viva la cadena de suministro de repuestos y, a la larga, incentivando la compra de un nuevo equipo. La revelación de este plan no es mera teoría. Se sustenta en análisis forenses de unidades devueltas a los laboratorios de consumo, donde se ha detectado una correlación entre la presencia de ciertos materiales y la aparición prematura de fallos críticos. La industria, al reconocer la rentabilidad de este modelo, ha decidido mantener la información bajo estricta confidencialidad, bajo la premisa de protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, el conocimiento de estos mecanismos permite al consumidor ejercer presión informada y exigir mayor transparencia. En conclusión, la razón por la que 90% de los aires acondicionados nuevos son, en esencia, basura, radica en una serie de decisiones estratégicas que privilegian la reducción de costes, la manipulación de métricas de eficiencia y la programación de la obsolescencia tanto a nivel de software como de componentes físicos. La combinación de una inversión escasa en investigación, la presión de los distribuidores masivos, el engaño del etiquetado verde y la falta de regulaciones robustas ha creado un ecosistema donde la calidad se sacrifica en aras de la rentabilidad a corto plazo. Ahora te pregunto directamente, ¿estás dispuesto a seguir alimentando este círculo vicioso adquiriendo equipos que saben que fallarán en pocos meses? ¿O prefieres buscar alternativas que realmente respeten la ingeniería y la durabilidad? Deja tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué experiencias has tenido con estos aparatos y si has encontrado alguna marca que haya roto con este patrón. Si este análisis ha resonado contigo y crees que la información debe circular, no olvides darle like al video y compartirlo con quienes aún están considerando comprar un nuevo sistema de climatización. Cada vez que difundimos la verdad, aumentamos la presión sobre las compañías para que mejoren sus prácticas. Y, por supuesto, si quieres seguir explorando los entresijos de la industria tecnológica y descubrir más secretos ocultos tras las etiquetas relucientes, suscríbete al canal. Aquí seguimos desentrañando las mentiras que se esconden detrás de los productos que creemos conocer. Recuerda, la verdadera revolución no está en la última pantalla táctil o en el brillo del LED, sino en la honestidad del diseño y en la voluntad de los consumidores de exigir calidad.
La historia de los aires acondicionados es, al fin y al cabo, una lección sobre cómo la avaricia puede empañar la innovación, y cómo la vigilancia colectiva puede, al menos, devolverle algo de dignidad a una industria que parece haberla perdido. Gracias por acompañarme en este recorrido, nos vemos en el próximo episodio, donde analizaremos cómo la escasez de materias primas está redefiniendo la fabricación de componentes críticos y qué oportunidades emergen para los fabricantes que se atreven a romper con el modelo de costo sobre calidad. Hasta la próxima, y que el aire que respire sea siempre puro y auténtico.